mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro último encuentro con el libro de las moradas de Santa Teresa de Jesús. Último de nuestro curso, porque en realidad el libro siempre lo tienen en mano y siempre pueden ir profundizando en estas maravillosas enseñanzas de Santa Teresa. Como todos nuestros encuentros, comenzamos rezando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro, que por medio de tu Espíritu Santo has suscitado a Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, para enseñar a tu Iglesia el camino de la perfección, concédenos alimentarnos siempre con su celestial doctrina, para que crezca en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, nos encontramos en las séptimas moradas, los dos últimos capítulos, el 3 y el 4, que nos mostrarán en qué desemboca todo este proceso al que nos ha invitado a recorrer Santa Teresa. Los dos primeros capítulos nos han mostrado que la plenitud de la vida cristiana, la madurez de la vida cristiana, comienza con una intensificación de la experiencia, un tomar conciencia y experienciar el misterio de la inhabitación trinitaria. A continuación, en el capítulo 2, esa experiencia está plenamente inserta en el misterio de Jesucristo. Y ahora, en estos capítulos que continúan, Teresa nos lleva a decirnos, a mostrarnos cómo es por dentro y cómo actúa el cristiano maduro, ¿eh? El que ha sido así agraciado por el misterio de Dios Trinidad y por Cristo. Para Teresa, el estilo de vida del que ha llegado aquí, a esta última etapa de la vida cristiana, es el resultado, con palabras de ella, el efecto, ¿no?, de lo que en él obra la Santísima Trinidad que lo habita, y la humanidad de Cristo, por quien Dios viene al hombre y el hombre a Dios, que lo santifica. Así que la etapa final consiste en el sumo grado de relación del hombre con Dios en Cristo. Primero nos va a mostrar por dentro al hombre en su plenitud. Obviamente que no agota el tema. Y después, a continuación, el capítulo 4, ¿para qué ha sido todo esto? Para que nazcan obras. Comencemos con el capítulo 3. Ahora decimos que esta mariposita ya murió, con gran alegría de haber encontrado reposo y que Cristo vive en ella. Veamos qué vida hace y qué diferencia hay entre la vida que hacía antes y la vida que tiene ahora. Muy bien. Recordemos lo que nos dijo en el capítulo anterior, ¿no? El creyente maduro tiene una experiencia muy igual, muy parecida a la de San Pablo, que Cristo vive en el creyente. Así que todo su obrar será Cristo. ¿Eh? Ya no hablamos solamente en el caso de Teresa de un seguimiento de Cristo, ¿no?, sino un seguimiento de Cristo que llega a través de la relación a una compenetración muy grande de Cristo con el discípulo y el discípulo con Cristo. Cristo vive en ella, como nos acaba de decir. Sigamos. El primero de estos efectos, un olvido total de sí misma. Verdaderamente el alma parece otra. Se encuentra de tal manera que no se acuerde si hay cielo, ni vida, ni honra, porque se emplea totalmente en procurar la honra de Dios.
Muy bien. El primero de todos estos efectos, el primero de estos sentimientos que comparte con Cristo, es el olvido de sí. Es algo muy profundo y muy radical, algo que afecta a lo más profundo del propio ser. Hay una total liberación del egoísmo y del egocentrismo, en la vinculación de las cosas con el centro del yo, en todo lo que vaya a ser, no parte y no está, digamos, contaminado por el egoísmo y el egocentrismo. Es como si la memoria, dice el padre Tomás Álvarez, ¿no? Como si la memoria y la atención de la persona se hubiera vuelto selectivas, dejando de lado cosas que no tienen valor o trascendencia, o las necesidades de protagonismo que tantas veces tenemos en todas nuestras maneras de hacer las cosas. Hay una nueva manera de ser, que ya no es desde sí mismo, sino que es una manera de ser en Cristo. Sigamos. Por eso no tiene cuidado de lo que pueda suceder, sino que tiene un singular olvido de sí, que, como dije, pareciera que ya no es nada ni querría serlo en nada. Exacto. No busca ninguna clase de protagonismo, no busca cómo destacar, ni que se haga nada a su voluntad. Solo va a buscar que se haga lo que el Señor quiere. ¿Eh? Si recordamos un poco a veces la lectura del libro de las fundaciones, sobre todo siempre va a aparecer este impulso de Teresa que a veces se siente impedida por su salud, porque aparecen complicaciones a veces tan graves como la de Sevilla, donde en un momento llegó a pensar en irse sin fundar, ¿no? Pero lo repiensa porque es Dios el que quería la fundación, ¿no? Y lo mismo las cuatro últimas fundaciones fueron muy costosas, porque no tan, la costosa en dificultades externas fue la de Burgos, las otras tres no, pero sí su salud se había vuelto muy precaria a causa de haberse contagiado en esa pandemia del año 1580, la pandemia del catarro universal, haberse contagiado esta enfermedad que la dejó muy debilitada, ¿no? Y le insistían mucho en las fundaciones, ella no quería, no se sentía con ánimo, ni siquiera las bromas de un jesuita amigo, el padre Jerónimo Ripalda, el famoso autor del Catecismo, que fue quien le había ordenado escribir el libro de las fundaciones, ni siquiera la broma que le hace, como para animarle, decirle que vamos, que no se anima, es porque se siente vieja o porque se ve vieja, ni siquiera bastaba, ¿no? Pero cuando la locución interior le ayuda a recordar que era la voluntad de Dios, ella comienza a tomar decisiones a pesar de su precaria salud y llevar adelante las cuatro últimas fundaciones, ¿sí? Con todas las complicaciones que especialmente en la última tuvo que afrontar, ¿no? No tiene problema de nada, se siente totalmente reposando en las manos de Dios y va adelante en lo que tiene que hacer, que está convencida, por supuesto, con discernimiento por medio, de que esa es la voluntad de Dios. Sigamos. A menos que entienda que de su parte puede haber algo con lo que acrecentar la gloria y honra de Dios, aunque sea solo un poquito, que por eso expondría su vida de muy buena gana. Exacto, lo que decíamos recién, ¿eh? Ni siquiera se fija en el límite de su salud, va adelante, ¿no? Pero no con una actitud, digamos, infantil, inmadura, de hacérsela importante, de arriesgarse, no porque la mueva la adrenalina, que le gusten las cosas emocionantes, ¿no? Sino la humilde y abandonada certeza, confianza de que es Dios el que quiere y que va a contar con Él en esta obra, ¿no? Adelante. Todas las cosas que entiende como servicio de nuestro Señor, no deja de hacerlas por nada del mundo. Efectivamente, ¿no? Aquí ya se va acentuando lo que pronto nos va a decir en el capítulo 4 de que la oración y todo este proceso que hemos vivido no es para la armonía personal, no es para disfrutar, ni siquiera las gracias recibidas, es para trabajar.
es para estar en la total disponibilidad con la persona de Cristo. ¿Eh? Así que aquí, en la madurez de la vida cristiana, llega a su plenitud, ¿eh?, la identificación con Cristo que nace del seguimiento, porque el seguimiento de Cristo no es una cuestión de ideas, ni tampoco es un mero hacer cosas, sino que el seguimiento de Cristo es asumir la forma de vida, la misión, y pronto nos va a decir ahora, esa ansia de padecer, compartir el destino de Jesús. Ya dijimos que para Teresa el seguimiento es presentado como relación y como compenetración de ambas vidas, la de Jesús y la del discípulo. De tal manera, esta compenetración es de tal manera que Cristo se vuelve vida del hombre. ¿Eh? Y esta compenetración es la que la eleva al misterio de Dios. De tal manera que su modo de relacionarse con el Padre y el Espíritu Santo es el modo propio de Jesucristo. Así que todo esto reúne para Teresa de Jesús lo que es el seguimiento de Cristo. ¿Eh? Sigamos. El segundo efecto, un gran deseo de padecer, pero no de manera que le inquiete como solía suceder. El deseo de que se cumpla la voluntad de Dios en ellas es tan extremadamente grande que todo lo que su majestad hace lo consideran bueno. Si él quiere que padezca, felicidades. Y si su majestad no quiere, no por eso se matan como antes. Bien. Aquí apareció este segundo efecto que decíamos, no es una búsqueda de sufrimientos, no es un hacerse la vida difícil a contrapelo. Se trata de esa disponibilidad, ese deseo de participar de la cruz de Cristo. O sea, el discípulo no se detiene, en donde le gusta el seguimiento de Cristo, sino que llega hasta el fin, ¿no? El que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga, ¿no? Y como vemos en la Pasión, no todos fueron capaces de seguirlo. ¿Eh? Lo abandonaron, a excepción de pocas mujeres y el discípulo amado. ¿Eh? No es fácil llegar hasta la cruz, a veces lo decimos un poco bracunonamente, modo así, bravucón, yo voy a llegar, yo lo voy a hacer, la gracia me va a ayudar, y salimos corriendo cuando aparece la cruz en la verdad, ¿no? Porque uno cree que va a ser el papel de un héroe y se descubre que no va a ser ningún papel de héroe. Solamente si se es pobre, si se es pequeño, si se es confiado, puede llegarse a participar de la cruz, pero no desde la autosuficiencia de que yo puedo o yo lo elijo, ¿no? A veces en esta falta de olvido de sí aparece ese sentimiento, ese pensamiento de que soy un profeta incomprendido, un profeta que no es puesto, que no es valorado, ¿no? Porque me pusieron en mi lugar y me mostraron las cosas que no eran como pretendía. Esa victimización solemne de héroe que no sabe ser valorado no entra aquí, ¿eh? No entra aquí, porque hay un olvido total de sí, ¿no? Sino que hay una participación del misterio de Cristo desde la humildad, ¿eh? Si no, no hubiéramos podido llegar a esta última morada, como nos lo dijo en el capítulo 10, de las sextas moradas. Sigamos. Estas almas también experimentan un gran gozo interior cuando son perseguidas, pero con más mucha paz que la que hemos dicho. No tienen ninguna enemistad con quienes les hacen el mal o se lo desean hacer. Antes bien, les toman un amor especial, de manera que si ven a estos en algún trabajo, sienten ternura hacia ellos y asumirían cualquier clase de trabajo por aliviarlos. De muy buena gana los encomiendan a Dios, desearían perder las mercedes que reciben de su majestad para que las recibieran ellos, con tal que no ofendiesen a nuestro Señor. Este es otro efecto impresionante, ¿no? El amor a los enemigos, a quienes nos hacen mal, ¿no? Está en las propuestas de Jesús, ¿no? Y cuando la escuchamos en el Evangelio, nos da cierto vértigo y aparecen los reparos y todas las matizaciones que queremos ponerla, que en el fondo no nos atrevemos a eso, ¿no? Pero es gracia, no es obra nuestra, ¿no? Y ahora estas personas, estos que han llegado a esta madurez cristiana,
experimentan un gozo interior en medio de estas dificultades, ¿no? Por su identificación con Cristo, ¿no? Y no tienen ninguna enemistad con quienes les hacen el mal, sino que los aman, y les hacen todo el bien que pueden. Aquí tenemos que decir que el amor a los enemigos no es una imposición arbitraria o intransigente, es una invitación a parecernos al Padre que está en el cielo, ¿no? Es la propuesta de Jesús, porque así serán hijos del Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos y pecadores, o justo y desagradecido en la versión de San Lucas, ¿no? Por supuesto que se necesita un largo proceso interior, pero se comienza orando por quienes nos dañaron. Aquí también tenemos que limpiar, pero eso lo ha hecho todo el proceso de moradas, la imagen de Dios, liberándola de los fantasmas que proyectamos ante Él, ¿no? Y aprendiendo a discernir, porque Santa Teresa no tenía ningún resentimiento ni ningún sentimiento negativo hacia aquellos que persiguieron y trataron de destruir su obra, pero no se quedó mirando cómo la destruían, sino que trabajó activamente, ¿no? Decididamente, por lograr el salvar, y lo logró, la obra que había empezado, la fundación del Carmelo. Sin embargo, sin ningún sentimiento negativo hacia nadie. Uno de los caminos que tuvo que recorrer en un momento, hacia el final de la vida, tuvo que ser obligadamente acompañada por un fraile del antiguo Carmelo, Alfonso de Valdemoro, que tenía una especial malestar hacia ella y enojo, ¿no? Y la madre, la hermana Ana de San Bartolomé, que la va acompañando también como es su enfermera, cuenta todas las delicadezas, atenciones, los gestos, las actitudes, la forma en que le hablaba durante esos viajes interminables, ¿no? Esas carretas que no se terminaban, que lo fueron cambiando a este fraile, ¿no? Y le regaló dice, le regaló una estampa muy querida para ella, uno de estos dibujos de la Trinidad que hablábamos la vez pasada. Y cuando llegó el límite de donde tenía que acompañarla, porque se tenía que dar un convento, se sintió muy mal de abandonarla, decía que él estaba a su disposición. También en ese mismo viaje entra en un convento de carmelitas calzado, de los antiguos carmelitas, San Pablo de la Moraleja en Valladolid. Los frailes primero se escondieron, no querían verse con ella en hablar, ya había, obviamente el Carmelo Teresiano se había afianzado. Entonces, pero ella los llamó, convenció, los trató tan bien, tan delicadamente, tuvo tanto gesto de afecto, que cuando se iba, la acompañaron un tramo del camino, ellos a pie, como en procesión, reconociendo ese gesto, ese amor que ella tenía, que no se improvisa y no se inventa, ¿no? Se percibe, se empapa, deslumbra, ilumina y conmueve profundamente, ¿eh? Por supuesto que está la oración antes que nada por aquellos que son nuestros enemigos. Sigamos. Lo que más me asombra de todo esto es cómo han cambiado respecto al deseo de morirse. Hemos visto todos los trabajos y aflicciones que padecieron al ver que no se morían y así gozar de nuestro Señor. Ahora, en cambio, es muy grande el deseo que tienen de servirle y que a través de ellas sea alabado, de aprovechar algún alma si pudiesen. Ahora no desean morirse, sino vivir muchos años y padeciendo muchísimos trabajos, para que el Señor sea alabado por medio de ellos, aunque fuesen muy poca cosa. Bien. Si recordamos hasta el mismo capítulo 11 de las sextas moradas, hablaba de esos deseos de partir, de irse a la vida eterna para ya gozar definitivamente de Dios, que era un deseo muy fuerte que provocaba todo tipo de fenómenos en la persona, un anhelo muy grande que acá desaparece. No se quiere ya partir hacia la vida eterna, al gozo, sino que se quiere servir. Y ella lo compara muy bien con la experiencia que San Pablo narra en la carta a los Filipenses cuando les dice: anhelo morir, ir al encuentro de Cristo, pero también veo su necesidad y quiero quedarme con ustedes, le dice a los filipenses, ¿no?
Teresa, aunque sea con muchas dificultades, muchos problemas, muchas contradicciones, quiere quedarse para más servir al Señor, ¿no? Ha venido deseando desde tiempo el encuentro definitivo, que llegue ese gozar de Dios para siempre, esa seguridad de no volver a perderlo a Dios por el pecado, por nuestra fragilidad, por nuestra libertad de dar marcha atrás. No lo quiere, no le importa ahora. ¿No? Ahora solo quiere ponerse a servir, aunque sea en lo mínimo, pero servir. Y todo porque este deseo de la vida eterna está rebasado, ¿eh? por el deseo de hacer en todo la voluntad de Dios. Sigamos. Toda su gloria es poder ayudar en algo al crucificado, especialmente cuando ven que es ofendido y que son pocos los que se preocupan de su honra y que estén desasidos de lo demás. Bien. Su gloria es ayudar en algo al crucificado, estar al servicio de Él para que el reino que Dios nos promete, se realice por la entrega de la propia vida, ¿no? Y estar al servicio de los crucificados de la vida, que son tantas personas que tocan fondo en nuestra vida, ¿no? Que tocan fondo en su existencia, tienen una vida inhumana, pero están en disposición de ellos, que es lo mismo que hizo Cristo. Cristo no muere de casualidad en la cruz, ¿no? Es una muerte, la muerte de los esclavos, la muerte de aquellos que han subvertido el orden establecido, ¿no? Que era lo que continuamente reprochaban escribas y fariseos, y que por supuesto los romanos atendieron, escucharon y lo llevaron al tipo de muerte, la de los esclavos, ¿eh? La de los que dan vuelta al orden establecido, los que no permiten que las cosas sigan así, pero no porque haya tomado armas, que no las tomó nunca, ¿no? Porque ha demostrado la compasión, la aceptación, el elevar al otro a la dignidad que le ha sido quitada por un tipo de sociedad y por un tipo de religión también que estaba asociada a esto, ¿no? Que Jesús coma con los pecadores compartiendo la mesa, que perdone al paralítico, que se deje tocar por la mujer de las hemorragias o que abrace al leproso, era no simplemente un acto de curación, como a veces lo vemos, o como una cosa superficial, sino algo que ponía en tela de juicio el orden establecido, ¿no? Que sacudía profundamente los cimientos de una sociedad que dejaba mucho que desear, aunque se amparaba en que estaba realizando la ley de Dios, ¿no? Dios en persona, Cristo, el Dios hecho hombre, sacude estos cimientos profundamente, ¿no? Cambia las cosas profundamente, ¿no? Con estos pequeños gestos, ¿eh? Y fueron los que se iban acumulando para elegir esta forma de muerte tremenda, ¿no? Quieren ayudar al crucificado, compartir la cruz con él, ¿no? Realizando todo lo que él realizó previamente, ¿no? Y siguiendo realizándolo en favor de los demás. Sigamos. Tienen tan poco miedo a la muerte como lo tendrían a un suave arrobamiento. El caso es que quien les daba aquellos deseos con excesivo sentimiento, ahora les da deseos tan contrarios. Sea por siempre bendito y alabado. Exactamente, ¿no? Seguimos con esto. ¿Eh? La persona ya no tiene intereses particulares, personales, privados, sino que hace suyos los intereses del Señor. ¿Eh? Su corazón no está ocupado por otra cosa que la voluntad de Dios. ¿Eh? Hay que tener un poquito de cuidado porque a veces nosotros siempre estamos tentados a encontrar, a buscar, caminos que corten, ¿no? Los procesos creemos que podemos llegar antes, ¿no? Pero en realidad son nuestras necesidades de protagonismo o la complicación o expresión de cosas que en nuestra vida no están realmente resueltas, ¿no? Y esto trae, bueno, su complicación porque la persona que está viviendo esto no puede ser transparencia de Cristo por las limitaciones tan serias de este proceso que no ha realizado, y porque la necesidad de protagonismo le hace creer que también puede hacer estas cosas, ¿no? Es entonces que nuestro apostolado es como una especie de
eh, algo frágil, precario, que no produce hondamente algo que pueda permanecer, ¿no? Jesús decía en la última cena que nos destinó para que demos fruto y que ese fruto sea duradero, ¿no? Pero para vivir ese fruto y ese fruto duradero, dar ese fruto duradero, hay que estar muy arraigados en la vida que es Cristo, ¿no? Dejar que la vida de Él sea nuestra vida, ¿no? Y para eso Él nos ha llevado a su vid, nos ha elegido, nos purifica con sus palabras y el Padre nos va podando de todo signo de muerte, hay que decir, ¿no? Todo lo que es del hombre viejo, para que demos más fruto, y ese fruto, dice Jesús después, sea duradero. ¿Eh? No hay que tratar de dar saltos, ni tratar de cortar caminos, sino realizar realmente el trayecto, el camino de la perfección, de la plenitud, al que Teresa nos ha dado tantas, tantas consignas y guías, ¿no? Para poder llegar a buen puerto, ¿no? En este caminar. Estas almas ya no desean gustos ni regalos, porque tienen consigo al Señor, y su majestad es el que ahora vive en ellas. Está claro que la vida del Señor fue un continuo padecimiento, y hace que así sea la nuestra, al menos con los deseos, porque nos conduce como a personas frágiles, pero las reviste de su fuerza cuando ve que lo necesitan. Tienen un gran deshacimiento de todo y también deseos de estar a solas u ocupadas en cosas que sean para provecho de algún alma. Tampoco tienen sequedades ni trabajos. En lugar de esto tienen un recuerdo del Señor permanente y sensible, por lo cual no querrían estar haciendo otra cosa que alabarlo continuamente. Y cuando se descuidan de ello, el mismo Señor aviva el deseo de la manera que hemos explicado. Por esto se ve clarísimamente que ese impulso, no sé cómo llamarlo de otra manera, procede del interior del alma, como dijimos de los ímpetus. Muy bien. Aquí hay este cambio total, vuelta a referirlo, en que el Señor nos llama, nos invita a participar intensamente de su vida, ¿no? Y no hay todas esas experiencias anteriores, negativas o purificadoras también. Todas estas cosas han cambiado, porque la persona ya se encuentra, ¿m?, en una etapa en que no desea otra cosa que la voluntad de Dios. Como lo tiene a Cristo consigo, experimenta esa presencia de alguna manera, no quiere otra cosa. ¿Eh? Y sin dejar de ser frágil, encuentra o recibe la fuerza necesaria cuando el Señor ve que la necesita para realizar lo que le encomienda. Es una persona con un gran deshacimiento de todo, volvemos a camino de perfección, ¿no? Aquellas virtudes, el amor de unas con otras, acá llega a su máxima expresión, el amor con los enemigos, el deshacimiento de sí mismo, de las cosas, de las personas, está libre, y la humildad, ¿no? Ese deshacimiento le permite trabajar y realizar simple y llanamente y exclusivamente lo que Dios quiere, ¿eh? Es el mejor servidor el que ha llegado a esta etapa, ¿no? Porque tiene todo para desplegarlo, expresarlo, contagiar el misterio de Cristo a los demás. ¿Eh? Sigamos. Por cierto, cuando les parezca que no hay otra ganancia en este camino de oración que comprender el interés que Dios tiene de comunicarse con nosotros, y además que Él ande rogándonos no parece otra cosa que estemos con Él, me parece que pueden darse por bien empleados todos los trabajos que se pasan para gozar de estos toques de su amor tan suaves y tan penetrantes. Bien, excelente, ¿no? Es como mirar hacia atrás todo el recorrido y decir, valió la pena. Por lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando, estoy mano a mano con el Señor realizando las tareas.
¿no? Realizando toda esta transformación del mundo, ¿no? A veces tenemos la idea de que el Señor nos resuelva en la vida, nos sustituya, ¿no? Y acá en esta altura, en esta intimidad con Él, no queremos eso, sino que deseamos trabajar con Él mano a mano, ¿no? Realizando lo que Él quiere en bien de toda la humanidad, ¿eh? Y aunque no haya otra ganancia que haber experimentado esta comunicación con Dios, ¿no? Y que Él ande rogándonos, encontrarse con nosotros, ¿no? Vale la pena todo lo que hemos comenzado, lo que hemos vivido, lo que hemos caminado, lo que hemos tenido que dejar, lo que hemos tenido que atravesar. Valió la pena. Ahora podemos desde aquí mirar las dificultades de cada una de las moradas, ¿no? Esas que son impedimentos nuestros, ¿no? Que debemos dejarlo y que aquí se nos dice, mira que vale la pena, este es el resultado. Acá llegaste y todo lo que pusiste vale la pena, ¿no? Decíamos en el encuentro anterior que estos 4 capítulos de la séptima morada serían un buen comienzo de la lectura del libro, ¿no? En vez de comenzar por el 1, comenzar por acá, estos 4 capítulos, ¿no? Para darnos cuenta qué maravilloso lo que nos espera si hacemos el recorrido, irnos al capítulo 7, de la sexta morada, que nos vuelve a hablar especialmente del seguimiento de Jesús, lo hace todo el tiempo, ¿no? Pero ahí se condensa mucho, y ahí irnos a las primeras. Entonces, todas las dificultades que vemos, vale la pena atravesarlas, animarse, alentarse, enfrentarlas, porque el resultado es maravilloso. Supera en todo lo que podríamos imaginar. Sigamos. De muchas maneras les enseñará en este momento con qué lo complacerán. Es un momento especial porque parece que nos oye y casi siempre este toque delicado dispone el alma para hacer lo que queda dicho con voluntad determinada. Bien. Sabe que se ha facilitado la comunicación con el Señor, porque al liberarse de tantas cosas en este camino, en este proceso, puede reconocer mejor la voz de Dios en el fondo del corazón, ¿no? Ha aprendido a discernir, ha aprendido a escuchar, ha aprendido a mirar las cosas de otra manera, comprende qué es lo que Dios quiere, ¿eh? Que de muchas maneras enseñará en ese momento con qué lo complacerán, ¿no? Y se dispone a realizarlo con voluntad determinada, ¿eh? No va a dejarlo a medias, lo va a llevar hasta el fin. Adelante. La diferencia que tiene esta morada de las demás es lo que hemos dicho. Casi nunca hay sequedad ni agitaciones interiores como las que había en distintos momentos en casi todas las demás moradas. Aquí el alma está casi siempre en quietud. No hay temor de que el demonio pueda falsificar esta merced tan sublime, por lo que tiene la seguridad de que todo es de Dios. Bien. En esta altura no hay engaños, no hay espejismos, aunque debe manifestarse con cierta seguridad, con mucha humildad y vigilancia, ¿no? Ya nos ha dicho que seguridad absoluta en esta vida no hay, ¿no? Y que somos capaces de tirarlo todo abajo. Así que en esta morada hay muchísima experiencia que nos da mucha luz para saber que acá no hay nada falso, no hay autoespejismos, sin embargo, hay que mantenerse humildes, ¿no? Casi nunca se quedan ni agitaciones interiores, las va a haber. Y probablemente tengan la finalidad de hacernos más humildes, ¿no? O mantenernos en la humildad. Por otra parte, recordemos lo que ya dijimos la vez pasada, que en esta última morada nos recomienda que cada tanto vayamos a una visita a la morada del conocimiento propio, por más que estemos en la misma morada en que fuimos introducidos por Dios, porque siempre nos va a hacer bien y también nos liberamos de cualquier pequeña inclinación que tengamos que pudiera hacernos ir, retroceder y perderlo todo. Sigamos. Me produce admiración que apenas llega el alma a esta morada, se terminan los arrobamientos,
y con ellos terminan los arrebatamientos y vuelos del espíritu, pero sin llegar a quitar los sentidos. Solo sucede alguno ocasionalmente y rara vez, pero no en público como antes, lo cual era muy frecuente. Al mostrarle el Señor al alma lo que hay en aquella morada y al introducirla allí, se le termina esa fragilidad que era muy trabajosa y que antes no la había superado. Quizás sea el Señor que la ha fortalecido, dilatado y habilitado. Esto también aquí nos saca un poco de esas ideas perfeccionistas de que no nos pasa nada, ¿no? Se han acabado lo fenomenológico, pero eh, recién ahora se termina esa fragilidad trabajosa que se ha tenido, ¿no? Y que no se podía superar, pero recién ahora, en la última. Me estaba acordando de una frase de una gran santa carmelita paraguaya, María Felicia, conocida familiarmente Chiquitunga, la Beata Chiquitunga, y ella hablaba, le costó mucho entregarse al Señor en el Carmelo, pero fue una mujer de Dios enorme, ¿no? Asombrosa, es una de las más grandes santas que tiene el Carmelo y una de las más grandes santas de nuestro continente, ¿no? Ella decía, me entrego, sí, con miedo y cobardía, pero me entrego, ¿no? Esa fragilidad está, seguirá estando, no la vamos a perder hasta que el Señor nos introduzca en esta morada, si nos va a introducir, porque eso es gratuito, pero no me tengo que preocupar que la siente y la tenga y la perciba y hasta me haga mala jugada. Tengo que seguir confiando. Llegará a la séptima morada, entonces el Señor verá que hace falta otra cosa y nos va a fortalecer, dilatar y habilitar. ¿Eh? Pero mientras tanto nos podemos seguir entregando, como dice nuestra santa paraguaya, ¿eh? Con miedo y cobardía si hace falta, pero entregarnos. Esa es la determinación de Santa Teresa, ¿eh? Que a ella le costaba mucho leerla, y entenderla. Hasta el final de la vida le costaba mucho. Una de sus humildísimas confesiones en el noviciado es en una pequeña oración que le escribe Santa Teresa, ¿cuánto me cuesta entenderte? Le costaba mucho, pero es el último libro que lee durante los días previos a su muerte, ¿no? Las obras completas de Santa Teresa. Obviamente le costaba mucho por el castellano, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Tiene las experiencias de Teresa de Jesús, las mismas, ¿no? En esta, ¿no? Entregarse con determinada determinación, como quería Teresa, es una verdadera y auténtica hija de Santa Teresa, ¿no? Se entrega con determinación, aunque sienta miedo y cobardía, pero se entrega. Sigamos. Todos estos efectos, con todos los demás que dijimos que son buenos en estos grados de oración que hemos referido, Dios se los da al alma cuando la une así, con ese beso que la esposa pedía y que entiendo que aquí se responde a esa petición. Aquí se le dan en abundancia estas aguas a la sierva que va herida. Oh Jesús, quien supiera todo lo que contiene la Sagrada Escritura para dar a entender esta paz del alma. Dios mío, tú ves lo importante que es para nosotros. Haz que los cristianos quieran buscarlo, y a quienes se las has dado no se las quites por tu gran misericordia, pues hasta que les des la paz verdadera y las lleves a donde no se termina, siempre han de vivir con temor. Todo lo que anhelamos y deseamos, ¿no? La experiencia de ese amor de Dios, esa saciedad del alma, ¿no? Acá muy bien reflejada, también utilizada la misma imagen de San Juan de la Cruz que está en el Salmo, ¿no? El siervo que va herido buscando agua, saciarse en el agua, calmar, ¿no? Aquí es dado en abundancia, junto a la paz de la que ya nos habló en el capítulo anterior, el capítulo 2, ¿no? La paz del resucitado, ¿no? Todo lo que muchas veces busca la persona y lo busca mal, ¿no? Saciarse en cosas superficiales, por eso lo mantenían fuera del castillo, a veces las mete en el castillo, por eso cuesta tanto la segunda morada, ¿no? Uno trata de combinar ambas cosas, no se decide, ¿no? O también en las terceras, poseer cosas que al fin y al cabo terminan siendo una religiosidad armada, programada, y que termina siendo religiosidad de la inautenticidad, con la cual se defiende porque
cree encontrar, ¿no? Tengo esta seguridad, tengo todo esto, pero no tiene la paz que busca, ni tampoco tiene la saciedad, que anhela en lo profundo del corazón. En la medida en que yo recorro todo, esta saciedad llega, esta plenitud llega, esta paz llega, pero como don, al que me he ido disponiendo a lo largo de todo el camino. Sigamos. Y como a través de estas grandezas divinas han conocido mucho más sus miserias y perciben mejor la gravedad de sus pecados, muchas veces andan como el publicano sin atreverse a levantar los ojos. Otras veces tienen un deseo de que se termine su vida para llegar a la total seguridad, aunque luego recapacitan y por el amor que le tienen, quieren vivir para estar a su servicio, como hemos dicho, y confían todo a su misericordia. Algunas veces la abundancia de las mercedes las trae asoladas porque temen les pase como a un barco muy cargado que se hunde por algún descuido. Exactamente. Todo lo que se ha experimentado en el camino, sobre todo a partir de las cuartas moradas, se hace más evidente, ha ayudado, es la abundancia de gracia que cada vez va fluyendo más. Sin embargo, no nos ha llevado al error o a la fatal visión de que nuestras miserias no existían, sino que existen. Y se comprende con más hondura la gravedad del pecado, ¿no? Uno cuando lee el libro de la vida, la biografía de Teresa, la autobiografía, el primer escrito que conocemos de ella, ve que acentúa con mucha gravedad sus faltas, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? ¿No? Porque uno quiere analizarla y no lo ve tan mal, ¿no? Pero quien ha llegado a esta altura lo ve distinto todo, ¿no? Lo ve mejor, lo ve con toda su profundidad, con todas sus consecuencias, ve mejor la gravedad de sus pecados, ¿no? Y si bien no existe la angustia, no existe la incertidumbre del perdón de Dios, no existe eso, sino tiene la humildad del publicano, ¿eh? Por la parábola del publicano del Evangelio de San Lucas, ¿no? Sin atreverse a levantar los ojos, ¿no? No completa la frase, pero decía la oración, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. ¿Eh? Y sí, aparece esta experiencia de volver a pedir perdón porque descubre, ¿no? Cómo ha vivido, ¿eh? No desde esa culpa insana en la que uno se mira a sí mismo y se ve feo en el espejo de la autocomplacencia, no, esa no. ¿Eh? No tampoco la culpa de que no he logrado satisfacer a quien imaginariamente quiero satisfacer, sino la verdadera vivencia, ¿no? De la oscuridad de la miseria humana, pero a la vez desde la orilla del que ha sido rescatado por la misericordia de Dios y descubre lo peligroso, lo malo, lo dañino que ha sido lo que ha vivido, ¿no? Pero sabe que la misericordia de Dios triunfa en él, ¿eh? Se olvida, pues quiere morirse, pero en este caso no quiere morirse simplemente para gozar de Dios, sino para estar seguro de que no va a volver a eso, a ese pasado, ¿no? Y sin embargo se frena y se lo confía toda su misericordia. ¿Mm? A veces estas mercedes lo descolocan un poco, ¿eh? Porque dice muy bien, tiene miedo que como un barco muy cargado pueda hundirse por cualquier descuido, ¿eh? O sea que estamos en una morada en que gozamos muchas cosas, pero nuestra libertad puede jugarnos una mala pasada si estamos distraídos, si no somos vigilantes, si no somos prudentes. ¿Eh? El último fragmento de este capítulo tercero. Yo les aseguro, hermanas, que no le falta cruz, salvo que no las inquieta o hace perder la paz, sino que pasan rápidamente, igual que las olas y las tempestades, y luego regresa la serenidad. Como están siempre en la presencia del Señor, inmediatamente se olvidan de todo lo anterior. Sea por siempre bendito y alabado de todas sus criaturas. Amén. Evidentemente, hemos dicho antes, ¿no? Aparecían algunas sequedades, salvo ocasiones, acá también, salvo ocasiones, aparecen algunas tempestades, pero todo regresa a la serenidad.
y evidentemente que tienen una sola finalidad, ¿eh? Mantenernos en la humildad. Hagamos un pequeño corte, para entrar en el último capítulo de esta magnífica obra de la Santa. El alma es de cristal, castillo luminoso, perla oriental, palacio real, con inmensas moradas, donde morar, centro y mitad, está en medio del alma, la principal. Muy bien, el tipo de persona que surge después del largo proceso de las moradas es muy interesante y muy atractivo. Una persona equilibrada en todos los aspectos interiores, psicológicamente hablando. Es una persona sumamente evangélica, apostólica y contemplativa a la vez. ¿Eh? Hay una gran armonía, entre la vida cotidiana y lo evangélico, ¿no? Entre la vida de oración y la vida de servicio. Estamos acá en lo más medular de la espiritualidad teresiana. Ahora acá tenemos que hacer una aclaración muy importante. Varias veces he hecho referencia a que Santa Teresa supera o esquiva el neoplatonismo introducido en la Iglesia desde la época de la patrística, ¿no? Ese neoplatonismo que nos hacía comprender la humanidad de Cristo de una manera un poco extraña y nos pedía separarnos de ella para poder llegar a la contemplación más perfecta. Ella no lo aceptaba, sino que Cristo siempre tenía que estar con su humanidad, su historia, en nosotros. Pero también en las relaciones humanas, en la comprensión del ser humano, ¿eh? Cuando hablábamos, sobre todo el año pasado, en Camino de Perfección, el amor, la amistad, superaba Teresa esas sospechas que sembraba el neoplatonismo y que no será separado. Hicimos un análisis un poco como en el tiempo neoplatónicos y no neoplatónicos rechazaban todas las experiencias de la afectividad humana. Teresa, manteniéndose en el mensaje evangélico, las vivencia y las convierte en una forma de expresar su carisma, que si la relación con Dios es amistad, la relación con los hermanos también tiene que ser de amistad, ¿no? Superado el neoplatonismo en estos aspectos y en muchos más, ¿no? Por eso Teresa cuida la alimentación de la persona, el descanso, la atención de la salud de las personas. Él pone sus fichas no tanto en las penitencias externas, que eran muy propias de la época, y algunos siguen tentados con eso, sino en el trabajo interior, ¿eh? Porque lo que más me une a Cristo es verdaderamente vivir virtudes, lo que más cambia las cosas, lo que más ilumina es la persona virtuosa. Ahora también Teresa hace un cambio, en realidad en toda su historia, pero lo vamos a marcar muy nítidamente, de la comprensión de la oración. La oración para Teresa de Jesús no es vacale Deo, ¿eh? Que está muy presente en todas las corrientes espirituales de la Iglesia que siguen, con alguna impronta del neoplatonismo, sino que la oración teresiana desemboca en el servicio, desemboca en el apostolado. Es muy llamativo en la biografía de Santa Teresita descubrir este cambio, y justamente por la influencia de Santa Teresa, ¿no? Cuando ella juega con su prima María de niña a ser monjas, a ser ermitañas, tienen esa idea de una trabajaba y la otra se dedicaba a la oración y trabajaban por la necesidad de alimento. El juego de niños, ¿no? Pero era una idea de la vida orante.
¿no? La contemplación es solo Dios y nada más, me desentiendo, y el trabajo que se hace es el mantenimiento. No había más nada, ¿no? La presencia, las primeras comprensiones sobre el espíritu de Teresa, casi un poco antes de la conversión de Teresita, la Navidad de 1886, ¿no? Cambia a una oración que busca salvar almas, dice ella, ¿no? Y que dice después de su conversión, entró en mí la caridad. En esto Teresita se está mostrando perfecta hija y discípula de Santa Teresa. La oración teresiana desemboca en el servicio, porque si la identificación con Cristo lleva a asumir ¿eh? Los mismas formas de vida de Jesús, su mismo destino, también los mismos intereses, los intereses del Padre. ¿eh? Una oración, una vida espiritual sana y auténtica está enmarcada en el amor y el servicio al prójimo. De lo contrario se convierte en otra cosa. Una espiritualidad que no tiene este marco, ¿eh? Se convierte en narcisismo espiritual, puede manifestarse en un amor de las cosas del pasado porque se convierte en un cultivo de la imagen, me siento muy bien porque hago esto y lo otro. ¿eh? Puede prestar personas absolutamente obstinadas y tercas, personas llenas de inseguridades que las tapa. No es la persona equilibrada que estamos hablando de las séptimas moradas. Enmarcada en el amor del prójimo y en el servicio, la oración teresiana es, en primer lugar, fuente del seguimiento de Cristo y fuente de la gracia que se desborda y hace brotar las virtudes en la persona, ¿no? Esa fuente que ella percibe, la percibe presente en las cuartas moradas, si recuerda. ¿eh? Ciertamente la oración también es intercesión por la iglesia. Por eso quería que sus monjas estuvieran siempre al día de los problemas, sufrimientos que vivía la iglesia. Intercesión por todos, pero especialmente empezando por la iglesia. También Teresa demuestra que la oración no está en contradicción con la vida diaria. ¿eh? La famosa frase que aparece en el libro de las fundaciones, entre los pucheros anda el Señor, que genera sonrisitas, ¿no? Es mucho más que una palabra simpática. Es una denuncia profética, porque desde el neoplatonismo se encarna en una visión de la oración, en el espíritu de la contrarreforma, como un desprecio del mundo del trabajo y de la actividad. ¿no? El mundo del trabajo no se sabía trabajar porque el trabajo no era digno. Entonces, entre los pucheros anda el Señor. La realidad no me separa del Señor. Lo que me ocupe, lo que haga, no me separa del Señor. Son actitudes interiores las que me separan de Él. No es. ¿no? En la más fuerte actividad se puede orar y contemplar, si ésta se ejerce desde la virtud de la obediencia, que es lo que hemos visto, se nos refiere en el libro de las fundaciones, especialmente en el capítulo 5, ¿no? Y que de muchas maneras lo repite ¿eh? en el libro de las moradas, sobre todo en las quintas moradas, cuando nos habla de esa forma de unión que para ella es muy deseable y muy segura. ¿eh? Si no se llega a esta séptima, llegar a la quinta ya nos podemos sentir más que felices y dichosos, que es hacer mi voluntad una con la de Dios. ¿no? Ninguna actividad, ninguna cosa que haga con espíritu de fe, por eso decimos obediencia, me separa de Él. Y una nota más, esta oración teresiana es decididamente apostólica. ¿eh? El apostolado directo no es descartado por Teresa, ni tampoco para ella es algo marginal o casual. ¿eh? Esto no quiere decir que no se justifique la existencia contemplativa de sus pensamientos, no. Pero la doctrina teresiana es mucho más amplia que eso y va más allá. ¿eh? Hace falta sacar a la superficie muchísimos elementos que por mucho tiempo permanecieron ocultos a causa del contexto social y eclesial en que ella vivió, especialmente en lo que se refiere al lugar de la mujer en la iglesia también, ¿no? Porque las mujeres son antes
ese fue un problema que tuvo que afrontar ella, ¿no? Decir que la mujer también podía aportar. Pero cuando se habla de estas cosas no coinciden con la visión de la iglesia, del mundo, del hombre, de la visión de la mujer que tiene Teresa, ¿no? A veces se repite lo que ciertas biografías del tiempo intentaron adoctrinarnos. En un principio, después de la muerte de Teresa, aunque 5 años después, 6 años después se pudo contar con sus obras, ¿no? No se la valoraba, no se le daba el lugar en la misma orden que ella fundó, tan central que tiene. Y poco a poco, cuando se fueron conociendo sus escritos y viendo hacia dónde se llevaba, las autoridades de aquel entonces de la orden fueron gestando esas biografías ¿eh? adoctrinadoras, pasándola por un tamiz que no nos dejaba y a veces no nos sigue dejando ver realmente lo que Teresa vivió y propuso, ¿no? Porque está condicionado por esas lecturas hagiográficas que son simplemente adoctrinadoras. A veces muchas personas presentan biografías de Santa Teresa en santorales y demás que responden a esta misma ideología sin haber asumido todo esto, ¿no? Si uno asume y lee con serenidad y de modo completo, se da cuenta que Teresa tiene inquietudes apostólicas muy fuertes y que no las satisface solamente con orar. ¿eh? A veces se le escapa, dice, bueno, hija, cuanto puedan, sugieran a la persona a comenzar este camino, háblenle de las bondades de la oración, las veces que atienden a las personas, las veces que se encuentran, las de ayudar a la persona a despertar lo mejor, ¿no? Claro que ella tiene que expresarse con mucho cuidado por los censores de la época y por no caer en una confrontación innecesaria, ¿no? Podría atraer las iras de los censores y de las autoridades de aquel momento, que no solamente la alejaran de todo apostolado, sino que hasta pudieran hacer desaparecer toda su obra. ¿eh? Pero si uno lee, ¿eh? No hace falta hacer mucho para darse cuenta qué piensa Teresa de Jesús sobre esto. ¿eh? Cuando ella escribe cualquiera de sus obras, o cuando organiza una comunidad, cuando funda el Carmelo Teresiano y organiza su comunidad, piensa en la vida contemplativa, sí, pero con fuerza expansiva que quiere ir más allá, sin violentar las estructuras eclesiásticas de su época y sin generar un peligro para la vida espiritual de la mujer. Pero hay infinidad de textos donde Teresa deja colar, aparece, expresiones de una servicialidad que no es simplemente la interior. Pero el mismo hecho de haber pensado la comunidad suya inspirándose en la comunidad de los apóstoles, ¿no? Cuando ella dice, bueno, en esta comunidad no vamos a hacer muchas, no solamente por el tema de los vínculos, que no se podía en la encarnación, ni tampoco por una cuestión simplemente económica, piensa abiertamente en los 12 apóstoles del Señor, por eso van a ser 13 de comunidad. ¿eh? Es el modelo a seguir y fundamentar el ideal evangélico de la comunidad teresiana. O sea que nos da a entender que su proyecto contemplativo daba salida a estos ideales apostólicos. Una organización en que la contemplación es la fuente de donde brota el servicio apostólico. Y eso es más cerca o una mejor lectura del carisma y el espíritu teresiano. Veamos lo que nos dice ella. No se debe entender, hermanas, que siempre tengan que darse todos estos efectos en las almas. Por eso cada vez que me he acordado agregué frecuentemente. Algunas veces el Señor las deja con sus solas fuerzas, y no parece otra cosa, que todas las cosas venenosas del arrabal y moradas de este castillo se unen para vengarse de estas almas por todo el tiempo que se les escaparon de las manos. Bien, acá se está refiriendo, no todos estos efectos se dan a todas las experiencias fenomenológicas o también esa especie de, aquí rara vez tenemos sequedades o desasosiegos, no siempre se da.
Los otros efectos sí, el olvido de sí, el deseo de padecer con Cristo, el de hacer siempre su voluntad, el poner los ojos en el cruce, eso se da. ¿Eh? Pero estos otros no siempre. ¿Eh? Sigamos. El Señor le da una gran entereza para no desviarse en nada de su servicio y de las buenas determinaciones. Más bien parece que estas determinaciones se acrecientan y ya con un primer movimiento muy pequeño evitan desviarse de esa determinación. Como digo, sucede pocas veces, porque con esto nuestro Señor quiere que no se les olvide su fragilidad, para que por un lado siempre sean humildes y por otro lado comprendan más lo que deben a su majestad y la grandeza de la merced que reciben y que por esto lo alaben. Muy bien. ¿Eh? No solamente el Señor da fuerza especial para no desviarse de su servicio y para poder concretar las buenas determinaciones, que como muchas veces nos advirtió en el proceso a lo largo de las moradas, y también lo hizo en Camino de Perfección, decía que a veces en la oración decimos, pensamos lo que haremos por el prójimo y esas buenas determinaciones se nos vienen al piso, ¿no? A la primera de cambio. Aquí nos dice que no, que esas buenas determinaciones tenemos la fuerza de parte del Señor para realizarlas, pero siempre teniendo presente nuestra fragilidad y que todo es gracia. Ahora viene otra aclaración nuevamente. Tampoco se les pase por el pensamiento que porque estas almas tienen deseos y determinaciones tan grandes de no cometer ninguna imperfección por nada del mundo, no las cometan. Al contrario, cometen muchos e incluso pecados, pero no deliberadamente, porque el Señor les debe dar una ayuda especial frente a esto. Me refiero a pecados veniales. En cambio, de los que ellas entiendan que son pecados mortales están libres, pero no seguras. Bien, volvemos a la vigilancia. ¿Eh? Fallas vamos a tener siempre. La imagen de la impecabilidad que a veces aspiramos es falsa, es otro espejismo, y un espejismo negativo porque nos impide caminar, porque creemos que tenemos que ser perfectitos y no. Esto no va a faltar. Esto nos va a ayudar a ser humildes, ¿no? Habla de, se cometen muchas fallas, incluso pecados, pero deliberadamente no. O sea, pecado en conciencia, elegir algo que está mal, no, no sucede, porque hay una ayuda especial del Señor, no porque sí. ¿Eh? Sin embargo, en algunas fallas, los pecados veniales puede ser que aparezcan con más facilidad, pero no estamos seguros, podemos fallar peor, por eso hay que estar con mucha vigilancia. Sigamos. ¿Se acuerdan que la Sagrada Escritura refiere de muchos que parecían muy favorecidos por el Señor, por ejemplo Salomón, con el que tanto se comunicó su majestad? Por ese motivo no dejan de temer, y cualquiera de ustedes que se viera a sí misma muy segura, esa tal tema mucho más, porque como dice David, feliz el hombre que teme al Señor. Su majestad siempre nos proteja. La mayor seguridad que podemos tener para no ofenderlo es suplicárselo. Y un muy buen fundamento bíblico nos ha dado. Ha puesto las figuras de la historia de la salvación que han fallado. Por ejemplo, Salomón, ¿no? Ya nos ha citado en el proceso al rey Saúl, ¿no? Ahora Salomón comenzó muy bien pidiendo sabiduría para gobernar al pueblo, Dios le dio todo, hizo que su reinado fuera magnífico, pero al final de la vida el rey Salomón termina cayendo en la idolatría por comenzar faltando pequeñas cositas y más grandes cada vez más a la ley de Dios. Entonces termina mal. Por eso se mantiene en el sano temor del Señor, no en el miedo, ¿eh? Sino esa atención a que, estar atentos a que no nos pueda suceder algo peor y siempre rogar para que no ofendamos al Señor. Bien. Ahora viene la explicación de para qué hemos vivido todo esto. Será bueno explicarles, hermanas, qué finalidad tiene el Señor al hacer tantas mercedes en este mundo, aunque lo habrán entendido por los efectos si les prestaron atención. Aquí quiero volver a hablar de eso, para que ninguna piense que es solo para regalar a un alma. Pensar así sería un gran error.
Exacto. Muchas veces las personas que entran en grupos de oración están buscando, como yo suelo decirlo, efectos especiales, ¿no? Desde el principio. Acá nos dice, pensar así sería un gran error, ¿eh? Dios nos agracia, nos da cosas, son vivencias muy gratas, si se quiere, nos regala, pero no es para quedarnos ahí. Tiene una finalidad transformadora para que lleguemos aquí, a lo que va a pasar aquí. Sigamos. Su Majestad no puede hacernos merced más grande que darnos una vida semejante a la que vivió su Hijo tan amado. Considero con toda seguridad que estas mercedes tienen la finalidad de fortalecer nuestra debilidad para poder imitarlo en sus muchos padecimientos. Creo ya haberlo dicho alguna vez. Perfecto. Todo lo que en el camino de la oración se nos va dando es para esa identificación total con Cristo, para ser otros Cristos, para que Cristo y nosotros, cada caminante, pueda compenetrarse con Él. ¿Eh? Esta es la finalidad. Pero acá comienza, en este fragmento, comienza a ir escalando, decirnos a dónde vamos a llegar. Va a llegar en la mitad, justo en la mitad del capítulo, nos va a decir qué es ser espirituales de veras, gente del Espíritu. Vamos a ver. Siempre hemos visto que quienes más cerca estuvieron de Cristo nuestro Señor fueron los que más padecieron. Miremos los sufrimientos que pasó su gloriosa Madre y los gloriosos apóstoles. ¿Cómo creen que San Pablo pudo soportar tantos trabajos? Por él podemos ver qué efectos hacen las verdaderas visiones y la contemplación cuando ambas son de nuestro Señor y no de nuestra imaginación o por engaño del demonio. ¿Acaso se escondió para gozar de estos regalos olvidándose de todo lo demás? Ya lo han visto. Sabemos que no tuvo ni un día de descanso, tampoco debía tenerlo durante la noche, pues en esos momentos se ganaba el sustento. Me gusta mucho el relato de cuando San Pedro, huyendo de la cárcel, se le apareció nuestro Señor y le dijo que iba a Roma a ser crucificado nuevamente. Bien. Miren qué buen conocimiento tiene de la Sagrada Escritura, aun cuando la tenga en pedacitos, no sabe. Todo lo que vivenció interiormente el apóstol San Pablo, todas las dificultades, sufrimientos, persecuciones que ha padecido, cárceles, azotes, los naufragios, el hambre, los falsos hermanos, que él va haciendo la lista en sus cartas, ¿no? Y además dice los verdaderos efectos de la contemplación y la oración, que los tenía, pero dice el apóstol no se escondió para gozarlo. No se dio descanso ni una sola vez. Y a la noche no debía tener mucho tiempo para descansar porque se ganaba el sustento. Efectivamente, San Pablo trabajaba fabricando carpas, y más de una vez le dirá a muchas comunidades que no he vivido de nadie, sino que he vivido de mi trabajo. A veces le llegaban donaciones, como en la comunidad, la carta a los filipenses surge por esa generosa donación de esa comunidad, que él la recibe de una manera humilde y la permite en su vida porque otras ofrendas no las recibía de buen grado porque sabía que después le pasaban factura, ¿no? Pero el cariño entrañable que tiene esta comunidad con él, se permite recibir la ofrenda. Y después nos cita la famosa leyenda del Quo Vadis, ¿eh? Que tiene su pequeña iglesia en Roma. Me gusta mucho el relato cuando San Pedro, huyendo de la cárcel, la persecución de Nerón, se le aparece nuestro Señor, Quo Vadis Domine. ¿eh? La respuesta del Señor: voy a Roma a ser crucificado nuevamente. Y Pedro, dice parte de la leyenda, la geográfica, vuelve, ¿no? Y recibe la cárcel y la condena a muerte justamente en la cruz. Sigamos. Oh hermanas mías, qué olvidado debe tener su descanso el alma en la que el Señor habita de manera tan especial. Qué descuidada debe estar de su honra y de querer ser estimada en algo. Porque si ella está mucho con él, como es razonable, se debe acordar poco de sí misma. Toda su atención está puesta en cómo contentarlo más y en qué cosas o de qué forma le demostrará el amor que le tiene. Bien, otra vez nos ha llevado a lo que recién afirmó en el capítulo anterior, el olvido de sí. Un olvido de sí que pasa incluso por olvidar el descanso
por la propia imagen, la honra, hacíamos el olvido si es total, es verdadero, ¿eh? Y solamente en cómo lo contento más, cómo le demuestro el amor. Y aquí viene la primera afirmación. Para esto es la oración, hijas mías. Para esto es este matrimonio espiritual. Para que nazcan siempre obras, obras. Exactamente. El orante en la escuela de Teresa de Jesús se hace verdadero discípulo de Cristo siguiéndolo y no se busca encerrarse en sí mismo, separado o ajeno al mundo que lo rodea, sino que todo lo que vivencia es para entregarse, para donarse, para realizar tareas, como decíamos antes, mano a mano con el mismo Señor. Sigamos. Esta es la verdadera demostración de ser cosa y merced hecha por Dios, como ya dije, porque poco me aprovecha estar recogida a solas y haciendo actos ante nuestro Señor, proponiendo y prometiendo hacer maravillas por su servicio, si al salir de allí se ofrece una oportunidad y todo lo termino haciendo al revés de lo prometido. Dije mal que aprovechará poco, porque estar con Dios siempre sirve, y esas determinaciones, aunque seamos débiles y después no las realicemos, Su Majestad nos dará fuerzas para concretarlas incluso cuando nos pese, como suele suceder algunas veces. Al ver que somos muy cobardes, nos da un gran trabajo contrario a su voluntad. De ahí sale con gran ganancia. Después, al entender esto el alma, se le pierde el miedo para ofrecerse más a él. Quise decir que es poco en comparación de lo mucho que significa que coincidan las palabras y las obras, y lo que no se puede todo a la vez se vaya realizando de a poco. Si quiere que la oración le aproveche, vaya recorriendo la voluntad. En estos rincones no le faltará muchas ocasiones en que pueda hacerlo. Acá comienza un aterrizaje muy forzoso en los que tenemos al alcance de la mano. En la oración decimos que haremos y prometemos hacer maravillas al servicio de Dios y al salir de la oración, todo, ¿no? Todos somos muy generosos para trabajar en las misiones de África o de la India o con los que padecen las inundaciones o grandes epidemias en la otra parte del mundo, ¿no? Pero aquí Teresa nos aterriza y nos dice, pero saliendo de la oración, ¿qué? Con los que tenés al lado, ¿qué pasa? ¿No? Entonces nos lleva a esa vivencia que, si soy seguidor de Cristo, si estoy a su servicio, lo primero es el testimonio, que coincidan las palabras y las obras. Aunque en la oración haya dicho esto y mi oración esté mal, no importa, dice Teresa, esa pequeña oración sirve. Y aunque mis determinaciones sean débiles, también va a servir. Y aunque no las concretemos, también va a servir. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a sacudir el piso un día y en esa sacudida nos va a dar fuerza para realizar lo que no nos imaginamos, ¿eh? Porque al darnos cuenta, bueno, pude con esto, vamos a animarnos a dar los pasos del seguimiento, pero sin olvidar que la cosa pasa por la cotidianidad. Vaya reorientando su voluntad. En estos rincones, en la casa, no va a faltar ocasiones en que puedan ser, ¿no? A veces también los grupos, movimientos, grupos parroquiales, asociaciones, piadosas, la que sea, organizan un montón de tareas pastorales muy lindas. Vamos a hacer el pesebre en la plaza, vamos a llevar el evangelio a tal lado, vamos a visitar a los presos de aquí, el voluntariado de los enfermos de allá, y cuando vuelven o antes de partir, en el lugar donde se reúnen, se sacan los ojos de entre ellos, ¿no? O cuando la gente los ve en la iglesia, experimentan, ¿no?, esa contrariedad de estas personas que están todo el día en las cosas de Dios, pero después no hay quien las aguante. Entonces Teresa acá nos puso de repente en tierra. La cosa comienza acá, la cosa se muestra acá. Entonces después quizá podremos cumplir todas las determinaciones y promesas que hacemos, que haremos por el servicio de Dios. Pero empecemos por la cotidianidad. Miren que todo esto importa mucho,
Miren que todo esto importa mucho más de lo que encarecidamente se los pudiera recomendar. Pongan los ojos en el crucificado, y todo se les hará poco. Si su majestad nos demostró el amor con tan asombrosas obras y sufrimientos, ¿cómo pretenden contentarlo solamente con palabras? Bien, apareció nuevamente la consigna que ha recorrido todo el libro y que también recorre camino de perfección. Poner los ojos siempre en Jesús, ¿no? Mirarlo a Jesús, estar atentos a Él, no quitar la mirada de Él, estar siempre en su seguimiento. Es la consigna de la carta a los hebreos: fijos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, y ahí agrega que pasó por encima de su ignominia, ¿no? Viendo lo que se le prometía, ¿no? Pasó por encima de la cruz y de las dificultades que ha tenido en la vida, ¿no? Así que poner los ojos en Jesús es identificarse con Él, seguirlo decididamente, ¿eh? Esta consigna está repetida hasta la saciedad por Teresa, ¿no? Poner siempre los ojos en la persona de Jesús, a quien tenemos que seguir, ¿no? Y aprendiendo de Él a vivenciar todas las cosas que trae la vida, ¿eh? Muy bien, sigamos. ¿Saben qué es ser espirituales de verdad? Hacerse esclavos de Dios, a quienes marcados con su hierro, que es el de la cruz, porque ellos ya le han entregado su libertad, los pueda vender como esclavos de todo el mundo como Él lo fue. Perfecto. Mejor imposible. Esta es la definición de una persona espiritual, ¿no? No es la persona que se dedica a cosas interiores sin resonancia en la vida. Se trata de alguien que, como Jesús, asume la condición de esclavo, como el himno de Filipenses, la condición de siervo, como le dice a Santiago, a Juan y a los demás discípulos, ¿no? Ser siervos, ser esclavos. Esto es ser verdaderamente orantes, ser personas del espíritu, ser siervos, ¿eh? Marcados con el hierro que es el de la cruz. Ellos ya saben muy bien lo que pasaba. Todavía existía la esclavitud en su tiempo, no solamente la esclavitud de los pueblos africanos aquí en América, sino también la de tantos cristianos, tomados en prisión, en cautiverio por el Imperio Otomano, llevados a otros lugares y eran, para sus dueños, los marcaban con hierro candente, marcados con su hierro que es el de la cruz, porque ellos le han entregado la libertad, los venda como esclavo de todo el mundo como él lo fue. Esto es la imagen fuerte de la espiritualidad, no es, como le digo, suena fuerte, ¿no? Darse vuelta a la pelusa del ombligo. Eso no es espiritualidad. Estar diciendo cosas muy floridas, muy poéticas, muy floridas de la vida espiritual, sacando frases, llenado de adornitos, por más que esto pueda tener un sentido, no es lo que hace la espiritualidad. Lo que me hace una persona que vive del espíritu es esto: hacerse esclavos de Dios como Él lo fue, marcados con el hierro que es el de la cruz, darle a Él la libertad y que nos pueda vender por todo el mundo. Esta es la verdadera definición de la persona espiritual. Espiritual, hasta aquí podemos saber y entender que no es el que se opone a lo activo, a lo material. Es la persona que vive del Espíritu de Jesús, el que recibimos en el bautismo, el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es ser espirituales, ¿eh? Aparecen muchísimas definiciones de espiritualidad, porque espiritualidad se le dice a cualquier cosa fuera y dentro de la iglesia, ¿no? Pero para la maestra de espirituales, como la define la iglesia, a Teresa de Jesús, es esto: la absoluta identificación con Cristo en su condición de siervo, disponible para la vida de todos. Continuamos. Con eso no les hace ninguna ofensa, sino una gran merced. Y si a esto no se determinan, no van a crecer mucho que digamos. Todo este edificio está cimentado en la humildad. Si esta no es muy profunda, el Señor no querrá edificarlo con mucha altura por el bien de ustedes, para que todo no termine derribado en el suelo. Qué brillante también acá, ¿no? Hacerme siervo no es una ofensa.
es una gracia, porque es identificación con Cristo. Y agrega, si no se determinan a esto, no van a crecer. ¿Eh? Y toma la imagen del edificio de la vida, de la persona que se edifica. Podemos pensar, por ejemplo, en el profeta Isaías, que habla de la ciudad edificada desde la humildad, o de Jesús en el Evangelio de Mateo, de los que edifican la casa sobre roca, sobre arena. Acá nos dice, el edificio va cimentado en la humildad. Si esta humildad no es profunda, fíjese la misericordia de Dios que no dejará que crezcamos mucho para que no se caiga todo y no perdamos todo. Pero nos quedamos a medio hacer. Se necesita dar el paso, la decisión de seguirlo a Jesús, compenetrarnos con Él en esta vinculación que empezamos desde el inicio, ¿no? Pero para llegar a esto constantemente, hacer la voluntad de Dios en todo, identificándonos con Él en su condición de siervo, ¿no? Cuanto más humildes, mejor nos va a ir en la vida. Sigamos. Así que, hermanas, para que los cimientos sean buenos, procuren ser la menor y la esclava de todas, atentas a cómo o de qué manera pueden complacer y servir a las demás. Todo lo que estén haciendo en esta situación redunda en bien de ustedes, colocando piedras tan firmes que no permitirán que el castillo se derrumbe. Otra vez nos aterriza en la cotidianeidad. No me hago siervo para exponerme en la parroquia o para exponerme en la misión popular que llevamos adelante con la parroquia o con el movimiento, sino que o lo soy con todos los que tengo al lado o no lo soy nunca. ¿Eh? No estoy edificando bien, estoy haciendo teatro y eso no es así. Para que los cimientos sean buenos, empiecen por acá, a hacerse esclavos y menores de todo. Empiecen a vivir la vida espiritual en aquellos que tienen al lado. Por la familia, por la comunidad, por el grupo, por todas partes, ¿no? Entonces están colocando buenas piedras, buenos fundamentos para que el castillo, la vida, no se derrumbe. El castillo, recordemos, es el hombre mismo, el ser humano mismo, castillo interior. Bien, sigamos. Esto es por lo que yo quiero, hermanas, que deseemos y nos ocupemos de la oración, no para gozar, sino para procurar alcanzar las fuerzas necesarias para servir. Créanme que Marta y María siempre han de andar juntas, para hospedar al Señor y tenerlo siempre consigo, y cuidarse de no hacerle mal hospedaje al no darle de comer. ¿Cómo se lo daría María sentada siempre a sus pies si su hermana no la ayudara? Su alimento es que atraigamos almas para que se salven y siempre lo alaben. Bien, interesante. Otra vez, dos personajes evangélicos, las dos hermanas de Betania, por las que Teresa tiene una gran fascinación. Pero uno pensaría que Teresa se inclinaría por María, la contemplativa, y sin embargo siempre se inclina por Marta, ¿no? De hecho, cuando ella funda el Carmelo Descalzo, no le da nombre a la comunidad, no dice otra cosa, dice, esto es Casa de Betania, y en algunas veces dice Casa de Santa Marta. No dice la Casa de María de Betania, porque es Casa de Santa Marta. La elige, y en muchos textos, si uno los va analizando, uno ve que se inclina a favor de Marta. Curioso, porque uno esperaría que hiciera con lo contrario, que era lo típico desde San Agustín en adelante, la aceptación de María de Betania como ejemplo de contemplación, ¿no? Bueno, es la contemplativa por excelencia, y acá ella cuestiona la contemplativa por excelencia diciéndonos, bueno, ¿y cómo lo sirve al Señor? Si estáis sentadita al pie, no puede servirlo mucho, Marta está sirviendo también. Valora lo que nosotros hubiéramos descalificado. Marta y María han de andar juntas, ¿no? La unicidad de vida a la que llegamos en este proceso, ¿eh? La empezamos a vivir intensamente en las quintas moradas cuando se nos invita a hacer mi voluntad con la de Dios. Sigamos. La otra cosa que ustedes me dirán
es que no pueden ni tienen posibilidad de acercar almas a Dios, y que lo harían de buena gana, aunque sin poder predicar ni enseñar como hicieron los apóstoles. Por eso no saben cómo hacerlo. A esto he respondido por escrito algunas veces, con los deseos que nos da el Señor. No dejaré de repetirlo aquí. Yo les dije, ¿Estamos? sí. Ya A les esto he dije. respondido por escrito algunas veces, con los deseos que nos da el Señor, no dejaré de repetirlo aquí. Ya les dije que en otra parte, que algunas veces que el demonio nos planta grandes deseos, para que descuidemos aquellos que tenemos a mano para servir al Señor en cosas posibles, y que nos quedemos contentas por haber deseado las imposibles. Dejemos aparte lo mucho que pueden ayudar en la oración. No pretendan ser útiles a todo el mundo, sino a quienes están en compañía de ustedes. Así será más grande la gloria, porque están obligadas a esto. ¿Piensan que es poca ganancia que sean muy grandes en la humildad, la mortificación, la servicialidad, la mutua caridad y un amor al Señor, cuyo fuego las encienda a todas y siempre se estén estimulando en las virtudes? Nunca puede ser poca cosa. Otra vez un aterrizaje forzoso, ¿no? Considera diabólico que tengamos pretensiones de hacer cosas imposibles y que descuidemos las que están al alcance de la mano, ¿no? Sí, la oración también es testimonio. La vida en Cristo es testimonio, ¿no? Y que sea grandes en la humildad, en la mortificación, en la servicialidad, en la mutua caridad y en el amor que se contagie, ¿no? A los que tengo alrededor. ¿Eh? Estamos pensando, bueno, yo no puedo ser apóstol, yo no puedo ser el párroco de tal lado, yo no puedo ser el misionero tal, yo no soy el papa. Eso está muy lindo todo lo que estás diciendo, pero Teresa dice, esto parece diabólico, porque estás deseando lo grande que es imposible que no vas a hacer y te estás olvidando de lo que sí podemos. ¿Eh? Dejado aparte lo mucho que podemos ayudar en la oración de intercesión, no pretendan ser útiles a todo el mundo, no pretendan estar aquí y allí. Empiecen por casa, empiecen por los que tienen alrededor, sean allí testigos, ¿eh? Sean útiles a quienes están en compañía de ustedes, ¿no? Es una santa, Teresa de Jesús, una santa con los pies muy puestos en la tierra. ¿Eh? Muchos siempre les gustan las representaciones de Santa Teresa en éxtasis, en esto, en el otro, el ángel aquí, el ángel allá. Pero reparan muy poco en estos textos donde ella nos hace aterrizar así. ¿Eh? Tenés que vivir el seguimiento de Cristo y el servicio a los demás, el ser una persona espiritual, esclavo como Él lo fue, con aquellos que están al lado tuyo. Y no es poca cosa, nunca puede ser poca cosa que estés contagiando, siendo testigo, iluminando con una humildad profunda, con la servicialidad, la caridad, el amor. Magnífico, ¿eh? Y ahora otra vez la recomendación de hacer las cosas bien. En fin, hermanas mías, concluyo en decirles que no construyan torres sin fundamentos, pues el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Mientras hagamos lo que podemos, Su Majestad hará que vayamos pudiendo cada día más y más. Y como no nos cansemos enseguida, sino que lo poco que dure esta vida, y algunas menos de lo que cada una piensa, interior y exteriormente, ofrezcamos al Señor el sacrificio que pudiéramos, que Su Majestad lo unirá a la ofrenda que hizo al Padre en la cruz por nosotros, para que tenga el valor que nuestra voluntad hubiese merecido, aunque las obras fuesen pequeñas. Bien, una participación interior, ¿no? De la ofrenda, el don de sí de Cristo. Bueno, vivo lo cotidiano, hagamos lo que podamos, pero sin construir torres sin fundamentos. Ya sabemos cuáles son los fundamentos, nos acaba de decir, ¿no? Poco a poco, también es muy presente en la pedagogía de Teresa, poco a poco, pero sin detenerse, ¿no? Porque el Señor nos va a ir capacitando cada vez más, ¿no? Para que esto llegue a su plenitud. Y mientras tanto vamos ofreciendo el sacrificio, esas pequeñas cosas
que tenemos que ir dejando y nos costaban tanto, decíamos, ¿no? O nos pueden costar tanto si desde aquí releemos otra vez Moradas desde el principio, poco a poco las vamos uniendo al sacrificio de Jesús al Padre y también le va a dar valor a nuestra vida, a nuestra ofrenda, a nuestro crecimiento, a nuestra identificación con Jesús. No hay que desanimarse, ¿no? Pero sí hay que tener siempre los pies muy metidos en la tierra. Y última recomendación de Teresa. Quiera su majestad, hermanas e hijas mías, que todas nos encontremos en aquel lugar donde siempre lo alabaremos, y que a mí me dé gracia para que obre algo de lo que digo, por los méritos de su Hijo que vive y reina para siempre jamás. Muy bien. Solo queda, después de este capítulo, el epílogo, ¿no? Que es una última recomendación al final de la obra, donde nos dice que a este castillo interior podemos entrar siempre, constantemente, que no tenemos que tener miedo, que nos sintamos libres de recorrer todas sus moradas. Dice en un momento, dice, yo les dije que son 7, pero en realidad habría que decir que cada morada es 1.000.000 de moradas, ¿no? O sea que esto nos va a llevar nuestro tiempo, pero que no hay que desanimarse, sino que hay que confiar, ¿eh? Y que hay que manejarse con esa amplitud de espíritu, esa libertad que nos permite ir recorriendo, sabiendo, ¿no? Cada morada lo hemos aprendido, pasamos a la etapa siguiente, realmente, cuando el Señor abre la puerta. Estamos preparados. No tenemos que preocuparnos a dónde lleguemos ni andar analizando hasta el fin en dónde estamos parados, ¿no? Sino tratar de ir realizando las consignas que Teresa nos ha ofrecido, ¿no? Con que nos ha iluminado, para recorrer realmente el camino. Muy bien, llegamos al fin de nuestro recorrido. Ahora queda compartirlo, leerlo, dialogarlo, rezarlo, quizá volver a empezar a leer desde el principio, después de esta séptima morada. Pueden ver y rever este video cuando quieran, y el resto de los videos también, obviamente. Recuerden darle like, nos ayuda mucho, y pueden compartirlo con quien quiera. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, y muchas gracias especialmente a Carolina y al padre Ezequiel, sin lo cual no podríamos haber hecho este curso, ¿eh? Terminamos también rezando a Santa Teresa para que nos ayude a realizar de todo corazón y con determinación, para usar la palabra de Teresa, este camino. Dios Padre nuestro, que abrazaste de un modo maravilloso el corazón de Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, con el fuego de tu Espíritu Santo, para fortalecer a las empresas que por tu nombre había de realizar en la Iglesia. Concédenos por su intercesión experimentar la fuerza de tu amor y trabajar con generosidad por la venida de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre, hermanos. El alma es de cristal, castillo luminoso, perla oriental, palacio real, con inmensas moradas, donde morar, centro y mitad, está en medio del alma, la principal.